¿Qué tal? Mucho gusto. Hoy hablaremos sobre las mucopolisacaridosis, que son una serie de defectos lisosomales en las cuales está la ausencia o el mal funcionamiento de ciertas enzimas necesarias para el procesamiento de moléculas llamadas glucosaminoglucanos, que son cadenas largas de hidratos de carbono presentes en cada una de nuestras células que ayudan a construir los huesos, cartílagos, tendones, córneas, la piel, el tejido conectivo y el tejido hematopoyético. Vamos a comenzar hablando sobre el síndrome de Hurler. Este se considera una mucopolisacaridosis del tipo 1. Esta es una herencia autosómica recesiva y se caracteriza molecularmente por una mutación en el cromosoma 4, específicamente en la subbanda 3 de la banda 6 de la región 1 del brazo corto. Este es un gen que codifica para la alfa L hidroronidasa. Esta enfermedad se caracteriza por una falta en unas enzimas lisosomales específicas. Estas pues se involucran en en la degradación de los mucopolisacáridos. Entonces la acumulación de estos va a causar pues una interferencia en la función de las células, de los tejidos y de los órganos. Las personas que padecen este síndrome tienen una esperanza de vida reducida, pues la muerte en la mayoría de los casos ocurre antes de que sean adolescentes. Esto porque pueden adquirir complicaciones ya sean cardiovasculares o del tipo respiratorias. Dentro de la fisiopatología de esta enfermedad, la principal es que como va a haber una mutación en el gen que codifica para la enzima alfa L hidroronidasa, va a haber una deficiencia total de esta enzima. Esto conduce básicamente pues a un acúmulo en los lisosomas del demartan sulfato y del heparan sulfato, lo que va a interrumpir con la función normal de las células y de los tejidos en el cuerpo humano. Esto trae como consecuencias principalmente en el sistema nervioso, lo cual provoca pues un retraso importante en el desarrollo mental de la persona que lo padece. Aparte, también hay otras manifestaciones clínicas en lo que es pues cabeza y cuello, cardiovasculares, en el sistema respiratorio, en el músculo esquelético y una que otra dermatológica. En el caso de la cabeza y cuello, los niños parecen normales al momento del nacimiento. Los cambios como que la cabeza esté grande, que los huesos frontales sean abultados, el puente nasal deprimido y la punta nasal ancha empiezan a manifestarse después de los 3 a 6 meses de edad, puesto que se engrosan estos rasgos faciales. Eh, También tienen macroglosia, labios agrandados, las mejillas llenas, una hipoplasia odontoidea y un cuello corto. En el caso de las manifestaciones cardiovasculares, va a haber una miocardiopatía aguda, esto asociada a una fibroelastosis endocárdica. También puede haber un compromiso importante valvular, o sea, ya sea una insuficiencia mitral o un engrosamiento de ella o una insuficiencia coronaria. También puede haber melanocitosis dérmica en el caso de las manifestaciones dermatológicas de esta enfermedad. En el caso del sistema respiratorio, se pueden presentar pues infecciones en las vías superiores e inferiores recurrentes. También una hipertrofia amigdalina y de las adenoides y las vías aéreas estrechas. Su crecimiento, en el caso de las manifestaciones musculoesqueléticas, se ha estudiado que a partir de los 2 años se va a detener el crecimiento de los niños, aparte de que presentan un cierre de la sutura sagital y lambdoidea prematura. También pueden presentar en algunos casos cifosis o síndrome del túnel carpiano. Este síndrome puede ser detectado incluso prenatalmente. Esto gracias a la medición de la alfa L hyaluronidasa.
en las vellosidades coriónicas y en el líquido amniótico. Ya cuando ha nacido el niño y se sospecha de esta enfermedad, se pueden realizar estudios bioquímicos donde va a haber una excreción urinaria de los glicosaminoglicanos. Aparte, pues, se puede hacer un ensayo de la enzima alfa-L hialuronidasa con fluoróforos en este caso, en leucocitos aislados. Para el tratamiento, básicamente es un tratamiento sintomático. Hasta ahorita no hay, no hay algo que mejore la esperanza de vida de las personas que lo padecen. Sin embargo, una terapia enzimática sustitutiva de la alfa-L hialuronidasa recombinante humana puede ayudar, pues, también al tratamiento de esta enfermedad. Continuando con la mucopolisacaridosis del tipo 2, tenemos al síndrome de Hunter. Esta es una enfermedad de herencia recesiva ligada al cromosoma X y por lo que sus características moleculares las encontramos en el cromosoma X, en la banda 8 de la región 2 del brazo largo. Incluso hasta la fecha se han descrito hasta 320 mutaciones causantes de esta mucopolisacaridosis. Esta enfermedad se debe a un depósito lisosomal en el cual se genera un acúmulo masivo de los glucosaminoglucanos y genera varios síntomas desde, pues, la neurodegeneración en los casos más graves, de las formas más graves, y en las formas atenuadas, pues puede que no haya una afectación neuronal. Su esperanza de vida es variable, puesto que se presenta en forma grave, que es en el 60-80% de los casos aproximadamente. Estos van a fallecer antes de los 25 años, esto debido a complicaciones cardiorrespiratorias y por lo tanto que en la forma atenuada, que es el resto del porcentaje, ellos sí pueden llegar a una edad adulta. Incluso se ha llegado a tener casos de pacientes que lo padecen y que han vivido hasta los 60 años. En la fisiopatología de esta enfermedad tenemos una deficiencia de hidronato 2 sulfatasa. Esto nos conduce a que las células acumulen progresivamente dos mucopolisacáridos, el dermatansulfato y el heparansulfato, como la enfermedad anterior, las cuales se excretan de manera excesiva por medio de la orina. Hay dos formas clínicas en esta enfermedad, que es la forma grave, que es la mucopolisacaridosis 2A, y la forma leve, que es la mucopolisacaridosis 2B. En la 2A, básicamente consiste en un retraso mental progresivo y una discapacidad que va a ser física, y una muerte regularmente antes de los 15 años. En la forma más leve tenemos que su supervivencia puede llegar hasta la edad adulta, y el intelecto mínimamente se llega a ver afectado. Dentro de las características clínicas en común de esta enfermedad, que debutan los que la padecen alrededor de los 18 meses a máximo los 4 años de edad. Presentan una macrocefalia, otitis media, hernias umbilicales e inguinales, un engrosamiento de los labios y de las fosas nasales, también aunado a una macroglosia, una obstrucción grave en las vías respiratorias, y en el caso del sistema musculoesquelético va a haber deformidades en él, miocardiopatías, el deterioro neurológico y las manchas de Mongolia que se presentan en las imágenes del alado. Dentro de los criterios diagnósticos de esta enfermedad se van a tomar en cuenta principalmente los hallazgos clínicos. Posteriormente se tiene que hacer una detección de niveles elevados en la orina de dermatansulfato y heparansulfato. Para la confirmación del diagnóstico se tiene que demostrar la deficiencia enzimática, ya sea en el suero, leucocitos, fibroblastos, de esta enzima, ¿no? En las pruebas genéticas pueden auxiliar en el caso de la búsqueda
ya sea de lesiones exónicas o mutaciones puntuales en los genes IDS o en el IDS2 cercano. El tratamiento básicamente consiste en una terapia de reemplazo enzimática semanal por vía intravenosa y el tratamiento sintomático de los pacientes. En el síndrome de Sanfilippo tenemos que es una mucopolisacaridosis del tipo 3. Esta es una enfermedad con herencia autosómica recesiva, la cual se caracteriza por un almacenamiento progresivo lisosomal, en el cual pues hay un déficit de 4 enzimas, estas importantes para la degradación del heparansulfato. Se tiene 4 subtipos, el A, el B, el C y el D, en los cuales hay una deficiencia de diferentes enzimas. En el caso de la 3A, tenemos una deficiencia de la heparansulfamidasa, la cual molecularmente pues, se encuentra en el cromosoma 17, en la banda 5 de la región 2 del brazo largo. En la 3B tenemos una deficiencia de la alfa N-acetilglucosaminasa, la cual se encuentra en la banda 1 de la región 2 del brazo largo del cromosoma 17. En el caso del subtipo C, que sería una 3C, sería una deficiencia en la alfa glucosaminida N-acetiltransferasa y se localiza en la región pericentrométrica del cromosoma 8. En el caso del subtipo D, que es el cuarto tipo, hay una deficiencia de la N-acetilglucosamina 6 sulfato sulfatasa y su localización es básicamente en la banda 4 de la región 1 del brazo largo del cromosoma 12. La esperanza de vida en los que padecen el síndrome de Sanfilippo, generalmente su pronóstico es malo, ya que, por ejemplo, existen diferencias de la esperanza de vida. Por ejemplo, en el tipo 3A, la muerte va a ocurrir mayormente al final de la segunda década de vida. Y en los tipos B y en la D, eh, se ha encontrado que tienen pues tiempos de supervivencia más largos, incluso llegan hasta los 30 o los 40 años de vida. En la fisiopatología de esta enfermedad, de nuevo, pues la acumulación de los mucopolisacáridos es la causante principal de los problemas que afectan a los que padecen este síndrome, ya que el heparansulfato se acumula en el cerebro y es el responsable de los problemas pues, neurológicos que van a afectar a los pacientes con mucopolisacaridosis del tipo 3. Tenemos básicamente 3 fenotipos, o sea, las maneras en las que se puede manifestar este síndrome. Tenemos 3, el severo, el intermedio y el atenuado. En el severo va a haber completamente una dependencia a que sea cuidado y están generalmente en silla de ruedas. El intermedio tiene una regresión más lenta de las habilidades y estos pueden llegar a vivir hasta una edad adulta. Y en el caso del fenotipo atenuado, tienen un nivel de desarrollo más alto. Ellos pueden lograr hablar e incluso caminar y entrar a la edad adulta. Dentro del cuadro clínico general de este síndrome, encuentro que ellos debutan aproximadamente a los 2 hasta los 6 años. Tienen un defecto mental severo, puede haber hiperactividad, tendencias destructivas y agresividad. Más que nada el comportamiento errático en el niño. Puede haber también trastornos en el sueño y esta afectación neurológica en el que lo padecen se puede hacer más prominente alrededor de los 10 años. Puede haber una pérdida incluso de los hitos motores y problemas en la comunicación. Y niños que llegan más allá de los 10 años pueden empezar a presentar convulsiones.
Aparte de las manifestaciones clínicas que acabo de comentar, se puede diagnosticar encontrando niveles altos de leparansulfato en la orina y también demostrando una deficiencia enzimática, suero, leucocitos, fibroblastos y otros tipos de células. Incluso prenatalmente se puede diagnosticar esta enfermedad. Para el tratamiento únicamente existe el sintomático y esto pues no garantiza que haya una mejora en la esperanza de vida de los pacientes que lo padecen. El síndrome de Sheye se clasifica como una mucopolisacaridosis de tipo 1S y es una afectación autosómica recesiva. Esta va a estar provocada por una mutación en la subbanda 4 de la banda 6 de la región 1 del brazo corto del cromosoma 4. Esta mutación, por lo más común es de que sea un cambio de sentido, lo que le confiere cierta funcionalidad a la enzima alfa L hidroronidasa, que es exactamente la misma que está afectada en el síndrome de Hurler. Sin embargo, por esta mutación de cambio de sentido, le confiere cierta actividad, por lo que va a ser menos grave que en el síndrome de Hurler. Pero ambos van a provocar una acumulación de glucosaminoglucanos que nos van a llevar a la clínica. Y las características clínicas van a ser muy similares, también afectando el sistema óseo, cardiovascular, respiratorio y neurológico. Algunas características serían como tener el cuello corto, cara amplia, puente nasal plano, articulaciones rígidas, entre muchas otras cosas. También la apnea obstructiva del sueño. Como les comenté, este es un espectro, ya que entre mayor función haya de la alfa L hidroronidasa, los síntomas serán un poco distintos y entre menos sea, pues serán más graves. Aquí podemos ver que el síndrome de Hurler es el que es una actividad menor de la enzima, provocando síntomas mayores, y el síndrome de Sheye es por el contrario donde se encuentra una mayor actividad de la enzima, por lo que los síntomas son un poco más benignos. Podemos ver aquí que lo común con el de Sheye van a ser opacidad corneal, contracturas de las articulaciones, mientras que en el síndrome de Hurler puede ser el impedimento cognitivo, esplenomegalia, hepatomegalia, entre muchas otras cosas que ya revisamos. Para este padecimiento el diagnóstico se va a dar primero una sospecha clínica por las cosas que ya hemos revisado y se hará una revisión de los glucosaminoglucanos en orina, al igual que en todos estos padecimientos de mucopolisacaridosis. Y si hay un aumento de los glucosaminoglucanos, entonces se hará un cultivo de leucocitos o fibroblastos para revisar que exista esa mutación en esa región que ya mencionamos. También es posible que si el padre o la madre presentan o se sabe que presentan ellos esta mutación, se puede hacer un estudio prenatal con cultivo de células amnióticas o de vellosidades coriónicas para revisar si el producto de la gestación tendrá las características de esta mutación también. El tratamiento pues, va a ser el mismo que se utiliza con el síndrome de Hurler y tiene las mismas características de que mejora la calidad de vida, sin embargo no mejora la esperanza de vida. Y es el reemplazo enzimático con alfa L hidroronidasa humana recombinante. Sin embargo, las personas que padecen de este síndrome pues tienen una vida relativamente normal, o por lo menos de una longitud normal, tienen una esperanza de vida mayor de 60 años. Ahora pasamos al síndrome de Morquio, el cual se clasifica como una mucopolisacaridosis del tipo 4 y es un padecimiento autosómico recesivo. Esta mucopolisacaridosis se va a subdividir en tipo A y tipo B. El tipo A va a estar caracterizado por una mutación en la enzima galactosamina 6-sulfato-sulfatasa, provocado por una mutación en la subbanda 3 de la banda 4 de la región 2 del brazo largo del cromosoma 16. Y a su vez, esta se va a clasificar como clásica severa en el caso de niños cuya altura final vaya a ser menor de los 120 centímetros, por lo cual van a tener una esperanza de vida reducida, menor de los 30 años.
También puede ser una intermedia, en la cual pueden presentar una altura final entre los 120 y los 140 centímetros, pero con una esperanza de vida normal, mayor de los 60 años. O puede ser leve, que pueden tener una altura incluso medianamente normal, siendo encima de los 140 centímetros, y también una esperanza de vida mayor de los 60 años. A su vez también tenemos el tipo B, que este va a ser caracterizado por un defecto de una enzima distinta, por la beta galactosidasa 1, y su disfunción va a estar provocada por una mutación en la subbanda 3 de la banda 2 de la región 2 del brazo corto del cromosoma 3. Y estos pacientes van a tener, pues realmente van a tener síntomas similares, sin embargo van a tener una altura final mayor de los 120 centímetros y van a tener una esperanza de vida normal. Respecto a la fisiopatología del tipo A, el GANS o la acetilglucosamina 6-sulfatasa es una enzima lisosómica que está involucrada en el catabolismo del queratán y el condroitín sulfato, y estos serán los mayores componentes de los proteoglicanos en los cartílagos y huesos, por lo que al presentarse esta mutación, la principal manifestación va a ser la displasia esquelética. En el caso del tipo B, la GLB o beta-galactosidasa 1 es una hidrolasa lisosomal que separa la beta-galactosa de los substratos gangliósidos y otros glicoconjugados. De misma forma produce un catabolismo erróneo de los glucosaminoglucanos, provocando manifestaciones similares al tipo A. Respecto a las características clínicas, el tipo A se va a caracterizar por enanismo, displasia esquelética, como ya lo comenté, dientes con un esmalte anormalmente fino, inestabilidad odontoidea, muy importante, y una inteligencia normal. Y también, como ya lo comenté, el tipo B va a tener estas mismas características clínicas, pero con un aumento de los síntomas neurológicos, ya que la beta-galactosidasa 1 puede conjugarse con otros receptores dentro del sistema nervioso y lo puede hacer más susceptible a enfermedades neurológicas. Al igual que en las demás mucopolisacaridosis, el principio del diagnóstico va a ser clínico, luego se va a revisar la cantidad de glucosaminoglucanos en orina, que estarán elevados, y después se empezará a hacer ya un diagnóstico molecular a partir ya sea de un cultivo de fibroblastos, o si hay la posibilidad de que este sea un diagnóstico prenatal porque se espere que el niño nazca con esta mutación, ya que alguno de los padres también la posean. Se puede hacer un cultivo de células amnióticas o de vellosidades coriónicas. Sin embargo, el de las células amnióticas va a funcionar tanto para el tipo A como para el tipo B, pero el de las vellosidades coriónicas únicamente para el tipo B. Una vez que se ha hecho ese diagnóstico, pues se va a hacer el secuenciamiento. Hay la posibilidad de que se encuentre o no la mutación que ya hablamos hace un momento. Y si sí se encuentra, pues se hace la confirmación parental, como ya lo comenté hace un momento. Si, si existe esa mutación, los padres también deberán de tenerla. Y si los padres también la tienen, se da la confirmación diagnóstica. De no ser así, se empezarán a hacer ya bien las técnicas moleculares para revisar la existencia o no de esta mutación. Si ninguna de las, si no se encuentran estas mutaciones, entonces se trata de hacer el secuenciamiento completo del GANS y se da ya la confirmación diagnóstica. Sin embargo, si no se encuentra si no se encuentra esa mutación de la galactosamida 6-sulfatasa, se puede hacer luego pasar a ser de la beta-galactosidasa, ya que primero se busca por el tipo A, ya que es más frecuente, y ya si no encuentran el tipo A, pues entonces se empieza a estudiar para el tipo B. El tratamiento para este padecimiento va a ser una reposición enzimática con el sulfatasa alfa y una fusión vertebral entre el atlas y el axis de forma profiláctica, ya que
Es probable que es muy común, de hecho, ya que ellos presentan inestabilidad odontoidea, que haya pues puede haber una fractura, ¿no? Entre estas, lo que puede provocar desde una parálisis hasta inclusive la muerte. Ahora hablaremos sobre el síndrome de Maroliu-Lamy. Este padecimiento se clasifica como una mucopolisacaridosis tipo 6 y es de tipo autosómico recesivo. Es un padecimiento del almacenaje lisosomal resultado de una deficiencia de la arilsulfatasa con manifestaciones variadas, usualmente baja estatura, hepatoesplenomegalia, diastosis múltiple, articulaciones rígidas, opacidad corneal, dimorfismo facial y abnormalidades cardíacas, pero con inteligencia normal. Este síndrome se va a caracterizar por presentar una mutación en la subbanda 1 de la banda 4 de la región 1 del brazo largo del cromosoma 5, el cual produce la arilsulfatasa B, que es una enzima lisosomal. Y el defecto de este pues nos va a dar las manifestaciones. ¿Cómo se clasificará esto? Se clasifica dependiendo de la edad de inicio, la altura y los niveles de GAG en orina o de glucosaminoglucanos. Tenemos para empezar la clásica severa, la cual se va a detectar antes de los 3 años y presentará niveles mayores de 100 microgramos sobre miligramo de creatinina en orina. Y esta clasificación va a presentar una esperanza de vida menor de los 15 años. La no clásica se detectará entre la adultez y la adolescencia con niveles de creatinina menores de 100 microgramos sobre miligramo y presentarán una esperanza de vida normal, mayor de 60 años. Y la no clásica, que de tipo cardíaco, esta realmente no va a presentar ninguna manifestación más que manifestaciones cardíacas y se va a detectar en la adultez. De misma forma tendrán una esperanza de vida normal. La fisiopatología de este padecimiento consta de distintas clases de mutaciones que afectan el gen ARSB. Estas mutaciones pueden ser de tipo missense, que es cuando se agrega un aminoácido erróneo, nonsense, cuando hay una terminación temprana por un aminoácido erróneo también, o también puede ser una mutación de corte y empalme, donde en este proceso pues hay un error y la proteína agrega intrones o no agrega exones, haciéndola no funcional. Esta ARSB, este gen, codifica para la arilsulfatasa B, que es una enzima lisosómica que remueve el grupo ester sulfato C4 del residuo del azúcar N-acetilgalactosamina en los glucosaminoglucanos del matán y condroitin sulfato. El fallo en esta enzima provocará un almacenamiento importante de los glucosaminoglucanos y una excreción urinaria elevada de esos substratos de la enzima de arilsulfatasa B. Entonces esta acumulación nos va a provocar las características clínicas, que como ya se habrán dado cuenta son muy similares entre todas las mucopolisacaridosis, como la opacificación corneal, rigidez articular, cardiopatía valvular. Importante en este tipo de mucopolisacaridosis, la hidrocefalia comunicante y la mielopatía por compresión medular. El diagnóstico se hará de una forma similar a todas las polisacaridosis que hemos visto, mucopolisacaridosis. Primero se van a tener hallazgos clínicos y se hará una demostración de la actividad de la ARSB, pero primero se deberá conseguir muestra de que los glucosaminoglucanos urinarios se encuentran elevados. Una vez que se detecta esto, entonces sí se utilizan las pruebas moleculares para detectar estas mutaciones en el gen ARSB. Para la detección pues se utilizan cultivos de linfocitos o fibroblastos y también se puede hacer la detección de forma prenatal con células amnióticas en el caso de que haya sospecha de que los padres presenten esta mutación pero no tengan el fenotipo. En el tratamiento va a ser principalmente el reemplazo enzimático con galsulfatasa, que al igual que en las que hemos estado viendo, no es una cura, sin embargo es mucha ayuda, ya que aumentan la calidad de vida del paciente. También hay el antecedente de trasplante de células madre
y se está trabajando actualmente en terapia génica y terapia de reducción de sustrato para el tratamiento de este padecimiento.